¿Cómo te sientes en este nuevo proyecto? Espera. Ah, ¿ya? Ya, Bueno, ya, obvio, de hágale, una. otra vez empecemos. De una. Sí, ¿cómo te sientes arrancando este nuevo proyecto conmigo? Pues emocionada, creo que nos ha dado esos espacios de tener más conversaciones, ¿no? De estudiar ciertos temas, como analizarnos un poco más, conocernos más. Entonces, creo que me parece una experiencia muy bonita. Chévere. Yo nunca me De, imaginé estar grabando un tipo podcast para compartirlo con la gente, ¿no? sí. Pero pues ahorita que surge todo este tema de los podcasts y que la gente lo aprecia, ¿no? Que pues es experiencia de Sí, vida y es un contenido que pues a la gente también le gusta, ¿no? sí. Vamos a hacer algo más natural, Más algo fresco. así como cuando hablamos los dos en el sofá o en la cama de ciertos temas, vamos a hacerlo así. Y bueno, ir aprendiendo a medida que hacemos este nuevo proyecto. Pues aquí estamos, para los que no nos conocen, mi nombre es Santiago y con mi esposa Leandra pues hemos arrancado este nuevo proyecto en nuestras vidas en el cual queremos pues compartir con todos un poquito de nuestra vida, de nuestra experiencia, de lo que hacemos, de cómo vivimos, en lo que fallamos también, porque pues Sí, todos tenemos nuestras fallas, pero eso es lo bonito, ¿no? Poder compartir con la gente algo chévere, fresco, natural ir y aprendiendo en el proceso. A medida sí, que uno sí, se autoanaliza sí, y reflexiona y dice, bueno, ¿en qué puedo mejorar? Es como... Y bueno, el tema de hoy es interesante. sí. De hecho, queremos compartirles a todos un poquito de cómo nos conocimos, de cómo crecimos, de dónde venimos nosotros. Y bueno, ojalá les guste, ¿no? Sí. Esa es la idea, que les guste. Ese es, yo, cuando nosotros dos nos conocimos, yo era un niño citadino completamente, ¿no? Yo venía de la ciudad de Bogotá, nosotros dos somos de Colombia, y, Sí. y cuando yo te conocí fue porque mis papás de alguna forma conocieron a una doctora y los invitaron a tener como una reunión con una doctora allá en el sitio de Armenia en donde tú vivías. Entonces fuimos como familia todos a esa reunión. A mis papás les gustó mucho pues la zona y el sitio. Y entonces decidieron Sigue. ellos como explorar esa opción. Entonces como que en unas vacaciones me mandaron a mí y me mandaron a mí solito a casa de unos amigos de ellos. Yo duré como un mes, Ah, ¿no? yo me acuerdo. La La primera primera vez vez que te que, vi, sí, claro, claro. fue como un mes, Sí. ¿no? Sí, no me acuerdo, pero sí, estabas ahí solito, Claro, yo no tenía ni idea de lo que todo estaba citadino. pasando, entonces, pues tratando de aprender, ¿no? Entonces yo, Pero tú ahí, o sea, tú ahí eres adventista cuando tú llegaste a visitar esa visita. sí, Sí. sí, yo ya, pues mis papás ya asistían a la iglesia y todo. O sea, ¿a qué edad fue que tus papás como que se entraron a la iglesia? Yo estaba muy chiquito, yo tenía por ahí que 5 años, 5. 6 años, Ah, ok. sí. Sí, ¿Y te acuerdas como de esa creo que, transición? no, ¿Cómo fue para creo que ti lo eso? único que me acuerdo es estando en el matrimonio de mi tío Fernando, nosotros ya estando en la iglesia. Ese es como el primer evento que me acuerdo yo estando en la iglesia cuando mi tío se casa. Ok. No, miento. Es cuando mis papás se casan. Después de unas conferencias, a mi papá, pues mi papá queda como muy tocado con la realidad del mundo y cómo pues la Biblia empieza a demostrar ciertos hechos históricos y esta silla suena raro, ¿no? Hechos históricos como que se van cumpliendo. Él queda muy tocado y decide bautizarse. Ya. Pero en ese momento mis papás estaban viviendo juntos, no se habían casado, ya nos tenían a nosotros, y para él poderse bautizar tenía que casarse con mi mamá. Pues Entonces, como un acto pues delante de sí, Dios sí. de hacer las cosas bien. Entonces, pues, dijeron, pues listo, nos bautizamos en la mañana y nos casamos en la tarde. Y eso fue así, mi mamá no tuvo el super matrimonio pues de su vida, ella se casó en la iglesia de un Fue día así, para de un otro. día para otro. Y de un día para otro le avisó a mis tíos
y así fue. Y así fue como me acuerdo yo que pues entramos Ya. como a la iglesia, ¿no? Pero ¿sentiste como un cambio o estabas Ay, muy no. chiquito? No, yo estaba muy Entonces, chiquito. como que Yo estaba muy prácticamente. De hecho, el primer cambio que sí sentimos fue cuando pues empezamos como a cambiar un poco el tema de la dieta. Mi papá empezó a meterse más en el tema médico, natural, que se enseñaba allá en Las Delicias. Y empezó a investigar, y investigar, y investigar. Y entonces como en esa necesidad como de enseñarnos a nosotros un poquito también, nos muestra un video de estos en donde matan los pollitos y matan las vacas y es súper triste el video, yo todavía me acuerdo del video y me da tristeza. Y Para que entonces, dejaran la carne. sí, y a partir de ahí fue como que decimos, ya no más. Entonces fue un proceso como paulatino y fue como el primer gran cambio que hicimos, pero así como que me hubiera pegado duro, duro, no, porque Sí, está muy sí. chiquito. Pero explícame, digamos, ok, entonces tú me estabas contando, tú llegaste a la fundación es Comunidad Adventista donde, bueno, los dos nos criamos, ¿no? Tú llegas ahí un mes, ahí nos conocemos y luego tus papás deciden mudarse al campo, ¿verdad? Que por hecho llegan el día que nació mi hermanita. Sí. Cuéntame cómo fue ese cambio para ti de la ciudad, ¿no? Pues iban a la iglesia el sábado y tenían su trabajo normal, me imagino, papá es médico. Como ese cambio a vivir ahora en el campo, o sea, ¿cómo fue eso para es que ti? como éramos muy chiquitos, yo llegué como de 9 años, te pongo yo, 9, 10 años. Estábamos muy chiquitos, éramos niños todavía. Pero algo curioso es que mis papás querían comprar una finquita ahí cerquita de la fundación y empezaron a buscar. Y de hecho, la finca que consiguieron no estaba en venta. Ya. Ellos se pusieron a orar pues decirle adiós, ¿no? Pues queremos hacer las cosas, que tenemos estos planes, si tú quieres pues, que eso suceda, pues muéstranos y regálanos una evidencia de eso. Pues total, la señora que era dueña de esa finca, que no la estaba vendiendo, le dice, les dice a mis papás, pues yo no estoy vendiendo la finca, pero si me dan tanto, se las vendo. Y así fue que vendieron la finca. Y mis papás compraron la finca. Ya. Duramos como un año con la finca sin estar viviendo en ella. Y está bien. ¿Te acuerdas de cómo se llamaban los dos niños y la familia que estaba viviendo ahí en esa casa? Mauricio y... Daniela, creo que se me... Bueno, Viviana. esa familia que eran como los que estaban cuidando la finca. Ellos estuvieron como un año ahí, mientras mis papás como arreglaban las cosas para Yo me salir de acuerdo. Bogotá. Y pues veníamos como de vacaciones una semana o algo así y nos volvíamos a ir. Pero ya cuando decidimos volver, en mi cabeza yo sí, pues va a ser de vacaciones, ¿no? Va a ser Sí. como que otras vacaciones como las que ya habíamos hecho. O sea, sus papás no te dijeron que ya se iban a ir al campo. No, además que es que estábamos muy chiquitos, es que yo no me acuerdo de muchos detalles, pero en ese momento pues ya habíamos pasado varias veces ahí, como, no sé, Semanas Santas o Ya. Navidad, una Navidad, algo así, una vacación. Pues la otra vez pues, yo supuse que era de vacaciones. Pues vacaciones no, fue que nos quedamos ya a vivir ahí. Y claro, el golpe empezó. El golpe empezó ahí cuando, pues, yo criado yendo al colegio con muchos niños, con muchos amigos. Mis papás no estaban en la casa porque ellos estaban trabajando. Entonces, prácticamente era con mi tía Tuti, que fue la que nos crió. Y cambiar esa realidad a un sitio en donde yo llego a estar casi 100% del tiempo con mis papás y O sea, sin muchos niños. Tu papá deja de trabajar. Y Sí, tu mi mamá. papá deja trabajar. Y se Y mi dedican al mamá campo. también. Sí, se Al dedican campo. como a la experiencia del campo Wow, cambio grande. y renuncian a todo, ¿no? ¿Y Porque cómo? pues eso fue lo que ellos entendieron que debían hacer con nosotros. Claro. Y es el momento en el que yo les agradezco mucho eso, Sí. porque pues... Fue un no- sacrificio, que yo sí Uf. me imagino dejar y tu todavía papá. lo están pagando. O sea, sí. Pero Pero al día de hoy fue la mejor decisión que ellos pudieron haber tomado por nosotros, como niños. Porque no nos esperaba muchas cosas buenas estando en Bogotá.
¿Qué cosas crees que hicieron ellos que te ayudaron como en ese cambio y qué cosas crees que como que no fueron tan fáciles? Difícil. Ellos intentaron hacer muchas cosas, muchas cosas. Ya cuando nosotros empezamos a crecer fue como que necesitábamos vida social. A ver, nosotros veníamos de tener una vida, entre comillas, social en el ¿Colegio? colegio, a llegar a estar con los plátanos. O sea, sí, sí, había niños ahí cerquita, pero pues no era la vida social, ¿no? La que están acostumbrados. No. Claro. De las cosas que ellos hicieron fue que, bueno, en su momento como que vamos a llevarlos a hacer natación. Entonces pagaron Qué unos bueno. cuantos meses para ir a hacer natación, entonces íbamos a practicar en unas piscinas que habían cerquita. Cerquita eran 45 minutos en carro una vez y después el regreso, ¿no? Entonces era lejos. Ellos intentaron hacer el tema... Ah, bueno, cuando salimos y llegamos ahí a Armenia, pues dejamos de estudiar en colegio y entonces empezamos a hacer homeschooling, ¿sí? Y pues nosotros no veníamos preparados para eso, mucho menos en el aspecto en el que mi mamá nos estaba enseñando prácticamente todo. Bueno, al principio fue cuando empezamos a tener clases allá en la fundación, pero, pero después con mi mamá, eso era muy raro, uy, eso era Claro. muy raro. Eso era muy raro. Porque además, además el homeschooling que ella agarra es un homeschooling en inglés. Entonces, mi mamá sabe inglés. No es la mejor hablando inglés, pero mi mamá sabía algo de inglés y se defendía y lo que no entendía, pues lo buscaba y nos ayudaba. Pero llegó un punto en el que ya eso era insostenible. O sea, nosotros agarramos los libros de las respuestas a llenar los exámenes. Sí. Eso no, eso no terminó bien. Ya. Eso no terminó bien. Pero fue un cambio muy grande. Entonces, en todo ese proceso, claro, yo me empiezo a sentir muy mal. Muy mal. Como, como que, como que no pertenecía al sitio en donde estaba, ¿no? Entonces en ese momento sale Facebook en nuestra vida a mi hermano y a mí. Entonces nos metemos a Facebook y claro, vemos a nuestros amigos del colegio haciendo otras cosas, pues que en la mentalidad de uno no quisiera estar haciendo, ¿no? Entonces, claro, era ese choque en donde ellos sí están haciendo algo. Y yo estoy aquí en un monte, O sea, ellos, encerrado, por lo menos, ¿sí? el simple hecho de que haber visto de que ellos ya habían terminado el bachillerato, ¿sí? Yo tenía 17 años y yo no había terminado el bachillerato. Sí. Eso era duro, o sea, era como una frustración interna muy dura. ¿Y cómo crees que eso te afectó en tu vida espiritual? No, Como pues que es ese que cambio, como... Es que yo no tuve vida espiritual como tal hasta mucho después, como hasta los O 19, sea, era 18, 19. Entonces era como que la religión de mis papás, Exacto. pero Sí, o sea, muy nosotros íbamos el personal. sábado a la iglesia porque mis Cultura. papás iban. Como ya devuelve- Pero cuando yo cumplí como 15 años, 16 años, mi hermano y yo seguimos un año. O sea, llegó el momento en el que ustedes vayan al culto, yo no quiero ir al culto, ¿no? Sí. Me acuerdo que, uy, éramos re locos. En la casa había un pasillo grande yo no sé si tú te acuerdas del Sí, pasillo claro, grande, ¿no? claro. Nos metimos en todo el tema del skateboard y la patineta y agarramos y poníamos música el sábado a todo dar en esa casa. Claro, mi hermano y yo para patinar dentro de la casa porque si estaba por fuera, entonces los vecinos iban a dar cuenta, entonces les iban a decir a mis papás, eso era un drama muy maluco. Pero a mí me afectó en el sentido de que, pues, como que yo estaba inconforme con la vida que tenía ahí, porque pues era un ambiente espiritual. Realmente la comunidad es una comunidad espiritual. Y yo no estaba en lo espiritual en absoluto. O sea, yo no quería nada espiritual, porque yo asumía que lo espiritual me había quitado a mí La como... vida que tenías antes, ¿no? Exacto, Los exacto. amigos, te había atrasado. Y no solo atrasado, sino que me había perjudicado. No asociándolo a Dios, sino a las prácticas espirituales que uno adopta siendo espiritual. ¿Tú alguna vez le dijiste eso a sus papás, como en Nunca, ese proceso? nunca de hecho eso dañó mucho la relación con mis papás. ¿Sí?
Porque claro, entonces ya en mi inconformidad yo empiezo a asociarme con las niñas y empiezo a tratar de acercarme a las niñas como para tener un noviazgo, como para tener atención, como para todas esas, tú Llenar sabes. ese vacío, Sí, los vacíos. era un vacío ahí interno maluco. Estábamos como en páginas tan diferentes. Yo estaba en otra etapa de mi vida, ¿sí? No, tú Yo estabas, estaba, bueno, tú eras también muy niña cuando nos sí, sí, conocimos de pues teníamos la misma primeras. edad también, pero tú eras como más, no sé, como más desarrollado. Tenía más mundo el niño. Todavía. En mi caso, algo que tuvo en mi infancia que yo creo que me pareció muy bonito era el hecho de, desde pequeña, estuve involucrada en obra misionera. Desde los 10 años, yo no sé si te acuerdas, yo daba Yo me la escuela acuerdo, sabática. yo me acuerdo. Y eso como que me hacía estudiar por mí sola, querer estudiar y como saber cosas pues para explicar. Otra cosa es que mis papás adoptaron a 3 niñas y un niño. Y mi mamá me decía, ellas no son adventistas, especialmente Rita, que venía, la quiero, es mi hermana. Entonces mi mamá me decía, ellos no saben los valores con los que nos criamos, como que trata de ser, sí, como una influencia. Y yo no lo tomé Influencia. como una carga, como que, ay, me toca, no, yo era como que ella no sabe cómo orar, Como que yo tengo que ayudar ella también. nunca ha leído la Biblia, sí, con Rita fue como que, imagínate, yo tenía 8 añitos cuando ella llegó a mi casa. Entonces desde chiquita era como que, mira, se ora así, y yo le compartía, le mostraba lo que yo leía en la mañana, entonces como que me incentivaba a mí a buscar de Dios al hecho de compartirlo, ¿sí? Con una nueva hermanita que tenía. Y creo que fue algo muy positivo en ese momento de mi vida, porque la religión no era como que, ay, sí, me toca ir. No, era como que lo quiero compartir, ¿sí? Con otras personas y tenía la oportunidad de hacerlo. Y entonces, sí, fue una época muy, Pero muy buena para mira qué mí, bonito ¿sí? porque son tus papás los que logran crear ese ambiente en Exacto, ti exacto. de, oye, ayúdanos, ¿sí? Ujú, Ayúdanos a ayudar a estas niñas, ¿sí? exactamente. No es como que, hey, te toca, ¿sí? Te Sí, toca levantarte sí. temprano porque te No, toca hacer el culto. No. no era de esa manera. En nuestro caso, se sintió así en el principio. Nos levantaban re temprano a hacer un culto. O sea, no. Y que no, antes no lo hacían. No, no. Esa es la cosa. Entonces, como que, claro, es un cambio. Sí. Y otra cosa muy, que se lo agradezco a mi mamá, ella nos leía El Ministerio de la Bondad, ese libro. Ella me dijo, cuando uno lee, uno tiene que practicar. Y buscó una comunidad indígena a la cual tú fuiste. Mm, Y empezamos a ayudar niños pobres, indígenas, a cocinarles, a lavarles los pies. yo me acuerdo. Yo les llevaba ropa y mi mamá me ponía a darles la escuela de niños, a ellos también, a enseñarles de la creación, de los principios. Y yo creo que a una edad tan temprana, uno como niño estudiar los valores y los principios, como que eso queda ahí. Sí, o sea, la Biblia lo dice y el enseñarlo, lo mismo. Entonces leía, el culto para mí era como que voy a leer en el Ministerio de la Bondad ¿Qué porque les este voy a decir? domingo Obvio, me toca. vamos a ir y fue muy bonito en ese sentido, en esa etapa. Estamos hablando desde desde chiquita, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Creo que eso fue muy importante, eso, el ayudar a otros y el tener esas responsabilidades. Es como que los padres dicen, no, está muy chiquito. Sí, como que lo hagan los grandes y no saben el impacto que pueden hacer en un niño al darle esa responsabilidad. Una niña de 10 años que de una escuela sabática a otros niños, No, sí, o sea, no, eso como no que, existe. pero se debe, ¿sí me entiendes? O sea, el impacto que hace la responsabilidad que uno siente, esa responsabilidad espiritual que se le puede dar a un niño, el impacto que hace, ¿no? Quedó ahí, quedó esa semilla. Pero sabes, en el caso mío, yo no culpo a mis papás por no haber hecho eso así. Ahorita yo entiendo porque mis papás no fueron criados así. O sea, mi papá no conoció a su papá. Claro.
Y creció en circunstancias difíciles tratando de sobrevivir con mi familia por parte de papá. Entonces cuando él conoce a mi mamá, nos tiene a nosotros y deciden hacer este gran cambio, ellos empiezan a hacer lo mejor que creen que deben hacer, ¿no? Y pues Claro, es, venían de otro es estilo muy de duro vida. porque pues no sabían qué estaban haciendo. O sea, ellos querían hacerlo, pero no sabían realmente qué estaban haciendo. No se habían preparado para ese cambio como tal. Y ahorita yo lo veo desde una perspectiva como si a mí me tocara hacer un cambio de esos del cielo a la tierra. Duro, Sí, no, los cambios duro, no son duro. fáciles, Y no más son. con niños. O sea, es muy difícil, es muy Sí. difícil. Y ahorita yo lo veo así, claro, claro. En el momento sí. No, en el momento uno no lo entiende, porque uno va creciendo con expectativas frustradas además. Pero pues ya después cuando le empiezan a pasar uno cositas en la vida, después es como que, por eso fue, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que ese fue como la gran diferencia entre tu familia y la mía, No, no, en el pero hecho es. de adoptar el tema espiritual desde un punto de vista tú de niña y yo de niño. Sí, porque yo me Éramos había criado. experiencias Pero completamente espérate diferentes. que llegó un punto donde mi familia llegó a un cambio y ahí sí no es tan, ahí sí se salen las cosas de control un poco, en los cambios grandes. Pero digamos que esos primeros años fue en esa parte de compartir, sí había una comunidad y obviamente pues yo nunca me sentí como con esa presión social de que, ay, tienes que portarte así. No, porque yo estaba tan enfocada como mi hermanita que tenía ahí las otras niñas, el trabajo, o sea, no, pues si lo estaba, no estaba como No, tú pendiente no has de sufrido eso. de Y otra presión social cosa, en absoluto. no, pues obvio que sí, sí, se da sentido. Y otra cosa, muchas personas le decían a mi mamá, ¿usted cómo puede tener a alguien ahí con su hija que puede tal vez influenciarla mal? Pues al rita venir de un lugar que no es adventista o esto. Y mi mamá siempre me decía, tú eres la que influencias a los demás, ¿sí? Como que siempre puso eso en mí, ¿sí? Y como que venían otras personas, ay, mire que su hija hizo esto, yo no sé qué. Mi mamá siempre era como que tú eres responsable, ¿sí? Tú razonas, ¿sí? Tú puedes decidir. Nunca como que, ay, sí, me la van a influenciar, o ay, sí, no, ¿sí? Siempre me dio como esa responsabilidad, como que asume y esto. Y es muy bueno, porque uno siente que uno es el que decide las cosas, ¿sí? No como que viene alguien, un niño, ay, venga, haga esto que no está bien. Y yo sabía que yo era la responsable si decía sí o no, ¿sí? Obvio. Porque eso ahí te lo dicen tus papás y va quedando, como asumir esas responsabilidades de pequeño. Pero claro, llegan los 14 años y hay un cambio grande en mi familia, nos mudamos a Estados Unidos. Y no solo eso, pero digamos en Colombia, yo creo que es algo muy importante que hay que tener en cuenta en la comunidad, digamos en la fundación como nosotros nos creamos, de hacer actividades fuera de la fundación, ¿sí? Pero cuando uno se enfoca todo que la fundación, esa es la única vida. El niño es, o sea, como a ustedes les pasaba muchas veces, y eso que ustedes salían y tenían sus clases de natación y otras cosas, pero cuando es como que no, solo las actividades de la fundación es como que hay allá afuera, como un deseo por el mundo, ¿sí? Porque tu mundo es solo la comunidad. Exacto. Entonces, algo que hizo mi mamá muy sabio, nos llevaba a clases de patinar en Armenia, salíamos a comer a un restaurante, ¿sí? Teníamos viajes solo de familia. Digamos que mi papá al principio no estaba muy de acuerdo, ¿sí? Porque él sentía que solo era ministerio, venía con esa mentalidad, mi mamá no. Y eso fue muy bueno, porque yo no tenía ese deseo como que, ay, que hay en el mundo, porque mi único mundo es la fundación. No, ¿sí? Empezando que mi familia por mamá no era adventista, pero respetaban mucho los valores y nuestra manera de vivir. Siempre hubo mucho respeto, así que yo nunca escuché a mi tío con un familiar, ay, ustedes porque Como guardan con un el comentario sábado, así raro. ay, ustedes tan Sí. raros. No siempre hubo como ese respeto.
Y yo siempre veía, no son adventistas, pero los respetan, ¿sí? Y eso influye en un niño. Claro. Y como te decía, el cambio para mí el grande en nuestra familia fue el mudarnos a Estados Unidos. Ese cambio tan grande, ¿no? Donde cada uno se aísla, pues mi papá en su nuevo trabajo, bueno, estresado, digo yo, con tantos cambios, se vuelve tan serio, sí, al papá que yo antes conocía en Colombia. Mi mamá sola se mete en la huerta todo el tiempo, yo con mi hermanita de 3 añitos en el estudio, pero es como que todo lo que hago me lo critican, está mal, no estoy conforme, ¿sí? Y, o sea, no sé, me sentía que no encajaba ahí, que no era mi lugar. Me sentía juzgada por Dios, por la comunidad, por mis papás, ¿sí? Cada vez que iba a salir de la casa, ¿cómo está vestida? Esa falda está muy cortica, vaya y se la cambia. Llegaba a la escuela y la profesora, vaya y se cambia la falda, se le ve el maquillaje, y yo con lo del acné. Entonces, la iglesia eran 20 viejitos y súper, ay, no sé, como aburrida, esos sermones así todos muertos, todo muerto para mí. Entonces, pues me apago espiritualmente. O sea, no dejé de creer en Dios. Digamos que quedan esos, pues sí, Dios está, pero la religión. Pero Esto no quiero esto. no es para mí, exacto. Esto no es para mí y no me iba porque no tenía cómo. No había opciones. Pero nada, o sea, y claro, en ese momento de vulnerabilidad, de depresión, llega una persona en mi vida y pues entro ahí en una relación y la vuelvo el centro. La vuelvo el centro de todo. Obviamente mis papás no están de acuerdo, ¿no? Porque no era, y en la institución tampoco se podía tener noviazgo y no les gustaba el muchacho, pero para mí eso era todo, porque sentía rabia hacia mis papás de tenerme en un estilo de vida que yo no quería, sentía rabia de ver cómo habían cambiado. Sentía rabia del lugar, sí, no, y era como que ese noviazgo era todo para mí. Y me ayudaba a no sentirme tan deprimida. Claro, claro. Entonces, en esa situación donde estoy, claro, me quitan toda libertad, me quitan computador, mi mamá quita el teléfono de la casa, el fijo, para que no me pueda llamar. Entonces, claro, yo entiendo, ellos no están de acuerdo, pero me aíslan aún más y no está el elemento de ayudar a otros, ¿sí? No está el elemento donde se hacía obra misionera, donde había esto, no, encerrado en una cultura tan diferente, donde todo era un no y donde todo lo que yo hacía estaba mal. Era la rebelde, como que era el problema. Entonces yo decía, no, pues soy un problema y ya, cuando pueda, pues me voy de esta casa y ya. ¿Cómo saliste de eso tú? ¿Qué pasó? Eso fueron sus 4 años, más o menos, en esa era oscura donde era la oveja negra de la casa. Pero bueno, llega el momento en donde en la relación ahí yo voy a estar, y mis papás me dicen, no, yo más digo que sí, porque... Terca. No, y es como que ellos me pusieron en una situación que yo no quería, cambiaron, ¿sí? No me entienden, yo estoy sufriendo, y no, o sea, yo voy a seguir. No es justo. Claro, al muchacho lo sacan de la institución, donde no iba a poder ir a su graduación, nada. Y llega ese punto donde yo ya como que me canso de ir contra la corriente y es como la primera vez que le oro a Dios en, ratísimo. Y le digo, Dios, si esto no es para mí, pues muéstrame. Y Dios me mostró a la semana, como que ya. Y yo, ok, bueno. Y a los 6 meses me voy a colportar. Y fue una experiencia muy bonita porque ya no estoy en ese ambiente religioso así súper con formas y no estoy con mis papás, tengo como un airecito de libertad, ¿no? De no estar ahí como que vigilada a las 24 horas. Y me toca empezar a vender libros en las calles de Elena G. White, del deseo de todas las gentes, y explicarle a la gente qué es eso. Entonces me pone en una situación a leer, a orar en las calles recibiendo rechazos, y empiezo como a tener esa conexión con Dios otra vez y veo que Él me responde oraciones
y me siento como tan feliz cuando le comparto a alguien algo que leí, porque me tocaba leer, pues para decirle a la gente, ay, mira, Claro, este libro dice esto y claro. aquello. Pues yo sí los había leído de niña, pero ya tantos años, pues como que uno, bueno, repasemos, ¿no? Para vender. Y en esa situación veo que Dios me responde muchas oraciones y es como que, o sea, Dios está ahí. Como que, ven otra vez, ¿no? Dios está ahí, empiezo a leer el deseo de todas las gentes y yo veo a un Dios tan amoroso, un Dios no legalista, un Dios no lleno de formas, un Dios que sanaba a la gente en sábado, ¿sí? Un Dios que, y no sé, como tan personal, y ese libro leyéndolo ese verano fue como que, ay, esto me tocó. Pero había un punto muy crucial que cuando vuelvo a la casa siento otra vez ese bloqueo hacia Dios. Pero yo tenía un bloqueo hacia mis papás. Claro. Y el tener ese bloqueo hacia ellos, como que se iba hacia Dios también, ¿sí? Entonces, digamos, mi mamá como que, hija, ya oró, ¿qué leyó esta mañana? Y el Uy, hecho qué de que ya maluco es eso. dijera Uy, qué eso, maluco es yo eso. ya me quitaba cualquier deseo. Y yo sé que Claro. ellos, en su preocupación de que estás encerrada, rebelde, ¿no? Como que... O sea, ellos están tratando de hacer un tema de conversación contigo. Es que me pasaba igual. Sí. Ya hizo su culto, hijito, que aprendió. Uy, eso es muy maluco, Y eso ya es muy como raro. que... Sí, entonces como que volví a sentir como ese rechazo y dije, bueno, yo tengo que solucionar mis problemas familiares y trabajar ese bloqueo que siento hacia ellos. Sí, lo necesito hacer porque me afecta mi vida. O sea, cuando estoy en la casa ya no quiero saber nada de Dios. Sí, como que esa conexión que tuve en el verano, como que sentí que otra vez ya... Entonces empiezo como a orar, empiezo a abrirme con mis papás y decirles las heridas que tenía, las cosas que no me parecieron que estuvieron bien, ¿sí? Como finalmente. Y en ese proceso donde tú perdonas a un padre, aun cuando no son 100% Conscientes. conscientes del daño que te hicieron, ¿sí? Y no es fácil. Claro. No es fácil abrir un tema que te duele. Y yo le dije, Señor, dame perdón para perdonar a mis padres en las faltas que ellos hicieron, porque somos humanos y nos equivocamos. Pues yo necesito quitarme ese peso, ¿sí? Y yo era, Señor, ayúdame a entender, no para criticar a mis papás, no para decirles, mire lo que ustedes hicieron, pero para yo entender por qué hice esto, ¿sí? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué siento rabia? Y poder decir, perdón, ¿sí? Como que los perdono. Poderlo dejar ir. Y que yo no era el Soltarlo. problema. O sea, porque yo siempre me sentía, usted el problema, usted se metió con alguien, o sea, como que yo, y no, yo no, o sea, pasaron ciertas cosas en mi vida que llegaron a este Ese punto. fue el tope, pues, la cerecita del pastel. Exacto, y Dios me ayudó mucho. Fue un proceso de más o menos 2, 3 años en el que pude perdonar a mis papás. Y bueno, tú estuviste mucho en ese proceso. Y al perdonar, como que siento que me fluye, que ya puedo tener una relación con Dios. Y no siento como ese bloqueo. ¿Sí? Y pues fue muy bonito restaurar la relación con mis padres, restaurar mi relación con Dios. Y ya no es como que, ay, porque me toca o porque estoy en el ambiente, sino que yo creo y esto es lo que quiero para mi vida. Pero fue un Y proceso. ya tienes la libertad de decir, esto me afecta, esto no me afecta, esto lo hago porque yo creo que lo debo de hacer, esto lo hago porque, Exactamente. esto no lo hago porque no me gusta y ya. ¿Sí? Y que hablando uno entiende el panorama ya de los papás, sí, Claro. uno como que, pero cuando uno tiene todo eso guardado, ay, es como que un peso y la rabia y tantos sentimientos uy, no. Fíjate que a diferencia tuya, pues yo soy de hablar las cosas, yo las siento y yo las hablo. Sí. Tú ya sabes cómo, cómo me toca a mí. Sí. Si yo no las hablo, yo estoy mal. Cuando yo estoy en ese proceso como de rebeldía, yo me empiezo a volar de la casa en las noches, a verme con niñas, y en una de esas me cogen por fuera de la casa. Pues me cierran la casa. O sea, yo salía, dejaba la puerta abierta y me iba, ¿no?
me cierran las puertas y quedo yo por fuera de la casa a 3 de la mañana. Yo no me acuerdo qué hora eran, ponle 3 de la mañana, Tarde. tarde. ¿Qué hago? En la parte de atrás de la casa pues había un poco de chécheres, poco de cosas en las que, herramientas y cosas que no se usaban en la casa. Y había una colchoneta y un cubrelecho que normalmente se lo poníamos a los perros para que durmieran los perros cuando estaba lloviendo. Pues no tuve opción, me tocó tirarme en el piso y arroparme con ese cubrelecho de los perros. O sea, no fue sino hasta ese momento, yo iba a cumplir casi 17 años, cuando digo, hey, ¿qué me está pasando? O sea, parezco un indigente durmiendo como un perro aquí en mi propia casa. ¿Qué estoy haciendo? Claro, eso fue un golpe muy duro para la familia. La decisión es que yo tenía que salir de la casa, que tenía que tomarme un tiempo para mí y reflexionar. Entonces en ese momento yo me voy para Venezuela, mi papá me lleva, ese fue el viaje más incómodo de mi vida porque yo sabía que mi papá estaba muy triste al respecto y yo lo veía en la cara de él yo lo veía y Pero no era bravo, no, es era una triste. tristeza de saber de que te han dado lo mejor, que ellos han creído que es lo mejor y como que tú no quieres eso, ¿no? Claro, uno no entiende muchas cosas en el momento. Claro, yo salgo, me voy para Venezuela, estoy 7 meses y estando allá pues me encuentro con otros muchachos en otra comunidad parecida, pero pues lejos de mi familia, donde nadie me conocía, donde yo no soy nadie. Y empiezo a ver que hay muchachos que vienen de ambientes muy pesados, en los cuales pues han probado de todo y están buscando a Dios. Y quieren ser misioneros y quieren conocer de la Biblia y están dándose ese tiempo para ellos. Hey, ¿qué será? O sea, y un amigo, Chuchito, en unas noches de esas llega y me dice, vea hermano, usted ya está aquí. Dele un chance a Dios. Dele un chance a Dios. Pero déselo de verdad. O sea, el tiempo que usted esté acá, 5 o 6 meses, dedíqueselo a Dios completamente. Madrugue, busque de Dios, ore, lea la Biblia, entréguese. Si no le gusta, pues fueron 6 meses de su vida en los que usted dijo, hey, lo probé, no lo quiero más, siga por lo que usted quiera hacer. En ese razonamiento de él yo dije, pues no tengo nada que perder, ¿no? Ah, tremendo. No tengo nada que perder. Y ahí es cuando me empiezo a levantar temprano por mi propia cuenta, empiezo a orar por mi propia cuenta, empiezo a buscar a Dios por mi propia cuenta y quedo enganchado. O sea, veo que me estoy sintiendo súper bien, empiezo a entender muchas otras cosas de mi vida. Quiero cambiar, ya no quiero estar en la bobada de picar aquí, picar allá, molestar con niñas, de andar escuchando música porque me siento deprimido, porque... No. Era un sentimiento muy diferente, era un sentimiento de querer agradar a Dios. Oye, y tremendo las palabras de una persona. Imagínate, me la dice Que así, pueden dese hacer. la oportunidad, 6 meses, me dice. Si no le gusta, no importa. Sí. Fueron 6 meses, entonces va a tener una vida por delante. Fueron 6 meses que en su Le dio mente un puede chance. decir, le dio un chance y lo Y probó. lo hiciste de corazón. O sea, le diste un chance de Sí, corazón. completamente. Y Dios da la promesa, es que esa es la cosa. Si tú me buscas de corazón, me vas a encontrar. Me vas a encontrar. O sea, es que Dios es fiel. Sí. Entonces, claro, mi vida cambia en ese momento, cuando decido acercarme de corazón. Llego yo a la casa, igual. O sea, yo conecto con mis papás porque, claro, ellos estaban felices de que yo, pues, había como que tomado otro rumbo en mi vida, ¿no? Claro. Primera vez de tu propia cuenta. Primera vez. Y entonces, cuando tú venías ya de Estados Unidos, que teníamos esa 17, 18 años,
tú estabas en esa época de la que me acabas de contar. Claro, yo empiezo otra etapa en mi vida. ¡Pum! Nos quedamos completamente alejados Sí, porque pues pues hablábamos, pero yo era como no, que era, no, este no man éramos está en los otra amigos. onda, sí. Tú eras muy amiga de mi hermano en esos momentos. Entonces como que ahí cambia mi perspectiva y me vuelvo a acercar a Dios. Me vuelvo a acercar a Dios. Entonces, yo creo que de estas cosas, de cómo crecimos y de cómo volvimos a llegar a tener una relación, de cómo decidimos llegar a Dios por nosotros, hay varias cosas bonitas que rescatar ahí y es la influencia que tienen las personas, la influencia que puede tener uno en otra persona ¿Y cómo lo haces para uno bien, crecer? para Sí. bien, en el sentido de busca a Dios de alguna forma o en el sentido de ayuda a las personas de alguna forma. Los papás de nosotros a la hora de impartirnos valores de vida, porque mis papás pudieron haber cometido muchos errores, pero como padres fueron los mejores padres. Mi papá siempre estuvo ahí. Yo nunca he visto a mis papás pelear. Pues, tienen sus argumentos, ¿no? Pero pelear delante de mí, nunca. Que se Respeto, estén ¿no? gritando, Hubo respeto. puro respeto puro. Y otra cosa muy importante es que estaban ahí de corazón. Sí, Y sí. eso también, No o estaban sea, obligados. y mis papás también en todo lo que hacían, lo hacían de corazón y uno eso lo sabe. Claro. O sea, uno sabe, o sea, estaban en lo que hacían de corazón y yo veía a mis papás de rodillas llorando cuando yo estaba mal. Uy, eso a uno le toca. Claro, O sea, eso le toca a uno y claro. uno, hombre. Imagínate esta situación. Mi mamá, cuando conoce a mi papá, mi mamá ya es profesional, tiene su vida resuelta, tiene una especialización no sé en qué especialización tiene mi mamá, pero mi mamá era una mujer hecha. Trabajaba, recibía su plata, todo. O sea, mi mamá vivía muy bien. Cuando deciden salir a vivir al campo, mi mamá renuncia a todo lo de ella, a su carrera, a su vida, a sus ingresos, a todo, por quedarse con nosotros. Claro, en ese momento nosotros no entendíamos eso. Ahorita yo veo eso, es como que, wow. O sea, a mi mamá le tocó decir, alto, frene ahí y empecemos de ceros algo que no sé cómo hacer. Y en su mejor deseo, pues hizo lo mejor que pudo. Bueno, Pero es eso, ¿no? Es como ellos siempre buscaron esa unión familiar delante de Dios, como siempre quisieron como acercarnos de alguna forma. Y a pesar de nuestros errores, siguieron ahí, siguieron ahí. En su momento nos sentimos juzgados, pero ellos están ahí, Entonces, qué bonito saber que el impacto de los padres en la vida de uno es tan grande, ¿no? muy grande. Claro, no sabemos cómo puede ser la experiencia de una persona que no tiene padres en el aspecto religioso, que haya creído como persona, pero que sus papás no. El ejemplo de Chucho. Chucho decide hacer esto y por su vida y por sus decisiones y por todo, sus papás se empiezan a sentir atraídos. Entonces uno empieza a hacer luz para los que están cerca. Dios toca a cada persona diferente. Diferente. ¿No? O sea, el hecho de impresionante. que los papás no te apoyen no es una excusa para no acercarse a Dios. Sí. Pues como darle ese chance. Es darle el chance a Tú Dios. le diste el chance y dijiste, bueno, por la influencia de un amigo voy a hacerle. Y yo me vi forzada en una situación donde estaba vendiendo libros de Dios en la calle. Y yo, necesito a Dios para hacer esto. Me toca. y me toca. Dije, uy, no, Dios es real. Dios es real y yo quiero esto. ¿Sí? O sea, situaciones diferentes. Sí. Dios nos usa y las influencias que pueden abarcar. Y bueno, ha sido interesante. Una tremenda experiencia de vida. Interesante, pero somos muy privilegiados haber nacido, de cierta manera, habernos criado en un hogar adventista, haber tenido esos valores. Y ahorita como pareja compartimos esos valores, ¿sí? Igual, y creo que
entre más luz y más bendición, pues más responsabilidad tiene uno, ¿no? Que personas que no se crearon en el mensaje o con valores, ¿sí? Es un privilegio, es un privilegio y uno así no lo veía antes, ¿no? Era como que, antes era que... Yo era porque mis papás hubieran creado unos adventistas. Porque no podemos ser normales. Yo me acuerdo de hablar con mi hermano y decía, porque no podemos ser una familia normal. Era muy raro. Pero, ¿sabes? De hecho, ese es el propósito de estar aquí los dos. De poder compartir con las personas que nos escuchen o que nos estén viendo. Que es un privilegio. Sí. Es un privilegio poder tener la oportunidad de acercarse a Dios cuando podamos. Sí. Nunca es tarde. Nunca es tarde. No importan los errores, no importa lo que uno haya cometido. Él está ahí, Él está dispuesto. Y la promesa de Él está ahí. De que si uno lo busca de corazón, Él va a acercarse y lo vamos a encontrar. Pero ¿cómo conocer a Dios de una manera personal? Sí, como que a veces es tan difícil separarlo de las circunstancias, de la cultura en la que me crié, en el ambiente, de la iglesia, de lo que me dicen. Que los humanos nos vamos a equivocar y no vamos a representar a Dios como es. ¿Cómo uno estudiar esos principios? No porque uno los escucha en un sermón y se crió con eso, pero llegar al punto donde uno estudia y diga, sí, Señor, muéstrame, o sea, convénceme y tener esos valores con Dios, porque uno puede tener valores estando en un lugar, pero ya uno se sale y es como que, ¿dónde quedan mis valores? ¿Sí? Qué bonito es cuando Dios te los va mostrando a ti. Y cada persona es diferente, ¿no? Fíjate que eso era lo que siempre nos decían cuando estábamos chiquitos, de que ustedes tienen que tener una relación con Dios personal, el culto personal con Dios. Ahorita todo cobra sentido porque real, o sea, no es la experiencia de mis papás, no es la religión de mis papás todavía, es yo queriéndome acercar a Dios, ¿cierto? Entonces, bueno, este es uno de muchos capítulos en los que queremos también compartirles a todos nuestra experiencia de vida como cristianos, como adventistas, como creyentes en Dios, pero también como personas completamente normales, con errores, con mucho que aprender, pero también con mucho que compartir con todos los que nos escuchan, con los que nos ven. Y bueno, es el primero de muchos, es el primero de muchos. Espero que hayan disfrutado nuestra conversación. Sí, bueno, sí. Que haya sido de bendición. Cualquier pregunta, por favor, en los que nos están viendo, déjenlos en los comentarios. Estamos muy felices de poder arrancar este proyecto juntos. Y bueno, también ser de bendición para los que nos puedan escuchar. Vale. Hasta la próxima.